el caso de Brecht, el gran pecado, que son las exclusiones, no obstante, todo indica, esto hay que irlo leyendo y comentando poco a poco, porque es un expediente enorme, ¿no? Pero lo primero que salta a la vista es que los que están incluidos, los que están imputados, tienen problemas, porque hay evidentemente fundamento para imputarlos. La publicación de cheques, ustedes estaban hablando de esos cheques, pero cuando uno ve dos proyectos específicos, hay que irlo viendo, repito, uno a uno, ¿verdad? Y ni siquiera a profundidad todavía, porque en uno solo de los proyectos puede uno pasarse una semana sacando datos y digiriendo toda la información. Así es. Pero vamos a tomar el primero de todos, que fue el acueducto de la línea noroeste, que el contrato se firmó en el gobierno del PRD del 2000 al 2004, pero que se continuó haciendo y ampliando en el gobierno del doctor Leonel Fernández 2004-2008. Tengo entendido que el proyecto venía desde el gobierno de Leonel Fernández 96-2000. La propuesta, y hubo modificaciones en el... la firma se hizo en el de Hipólito Mejía, pero venía desde el gobierno de Leonel. Y se comenzó en el gobierno de Hipólito también. Así es. Entonces, y vemos también la autovía de la Romana. Entonces, ahí están las acusaciones contra Ángel Rondón, que está de principio a fin. Y entonces, en ese acueducto de la línea noroeste están imputados tanto dirigentes del PRD, que hoy es PRM, como dirigentes del PLD, particularmente Víctor Díaz Rúa, en ese caso, que está en otros. Entonces, están las delaciones de Marcelo Odebrecht, Ernesto Xaviera Bayardi, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, Luis Eduardo da Rocha Soares y Luis Antonio Mameri. Todos señalan a Ángel Rondón Rijo como el que repartía los sobornos. Aquí nos encontramos con una primera cosa interesante. Ángel Rondón, ante la evidencia de todo el dinero que pasó por sus manos, ha dicho: esos eran mis honorarios. Sí, él es el representante mejor pagado de la historia en todo el globo terráqueo. Pero bueno, eso dice él. Hay que demostrar lo contrario. Ah, bueno, pero es que desde Marcelo Odebrecht hasta todos los que tuvieron que ver con el Departamento de Sobornos y con las operaciones aquí, dicen que el dinero se lo entregaban para sobornar. Es una confesión que hacen los ejecutivos de Odebrecht, comenzando por el presidente de esa compañía. Entonces, en el caso de el acueducto de la línea noroeste, se determinó cómo se fue ampliando, y lo decíamos ayer aquí, en el sentido de que hay unas sobrevaluaciones, todavía no conocíamos el expediente, hay unas sobrevaluaciones que no hay que hacer la auditoría de campo, que esa hay que hacerla también, pero que están en el papel, porque la ley de compras y contrataciones dice que no se le pueden agregar costos a un contrato que superen el 25%. Y yo creo que eso es un exceso, que se autorice darle un 25%. Pero es que, por ejemplo, en el caso del acueducto de la línea noroeste, le agregaron un 140%. Estando la ley ahí, porque lo que pasa es que para una gran cantidad de funcionarios y legisladores de estos gobiernos, es la ley es lo de menos. Entonces, claro, han tenido una confianza y una seguridad tan grande, un blindaje tan grande, que han actuado sin miramientos, es decir, tranquilos. Pero han incurrido, ahí hay pruebas. Por ejemplo, en el caso de la línea noroeste,
El contrato firmado en el 1999 por un monto de 161.7 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, el que era director de INAPA en esa época, en el gobierno del PRD, que era Roberto Rodríguez, firmó 2 adendas, una por 15.6 millones de dólares, que son 782 millones de pesos, una adendita, y otra por 4.420 millones de dólares, que son, perdón, 4.420.000 millones de dólares, que son 221 millones de pesos. En total, señores, 1.003 millones de pesos de adenda, agrégamele esto y agrégamele aquello. Pero cambia el gobierno y cuando gana Leonel Fernández y comienza su gobierno en agosto del 2004, el día 16 nombra a Víctor Díaz Rúa director de INAPA. Y apenas 2 meses después, el 18 de octubre, Víctor Díaz Rúa ya firma otra adenda. ¿Por cuánto? Oigan esta perla. No, aquí yo creo que en el expediente hay un error, porque dice que firmó por 161.761.441, pero que esa es la suma exacta del contrato original. Yo creo que o en el expediente hay un error o en la publicación, pero yo creo que es en el expediente porque eso está en un PDF. El expediente tiene un error ahí. Ahora, ahí firmó la tercera adenda, Roberto Rodríguez firmó 2, ¿verdad? Pero más adelante, Ángel Rondón recibe de la Odebrecht 3.235.228 dólares, que son 161.8 millones de pesos. Dice la Procuraduría que por concepto del contrato disfrazado de representación, estamos hablando de esa obra, ¿verdad? Entonces Díaz Rúa firma entonces un contrato de ampliación de la obra el 26 de enero del 2005, mira, un día de Duarte, sabe Dios si salía de un acto oficial homenajeando al fundador de la patria. Y ese día, el 26 de enero del 2005, Díaz Rúa firma un nuevo contrato por 79.850.000 dólares. Traducción a pesos, 3.992 millones y medio. Lo repito, casi 4.000 millones de pesos. Oigan cómo era que se le iban agregando, 4.000 millones aquí, 200 millones allí, millones del bolsillo suyo. Una empresa con suerte. Óyeme, entonces, pero todavía no basta. 4 meses más adelante, eso es Díaz Rúa nuevecito en INAPA, ¿verdad? Y 4 meses después, el 9 de junio del 2005, firma otra adenda aumentándole 10.075.000 y pico de dólares, 10 millones y pico, que son 503.8 millones de pesos. 500 más. Ponme ahí 500 milloncitos más. Entonces, Ángel Rondón recibe de Odebrecht, señores, 1.597.000 dólares, que son 79.850.000 pesos. Para el pago de sobornos, dice el expediente, a Víctor Díaz Rúa, a Andrés Bautista García, que era presidente del Senado. Recuerden, al principio del gobierno de Leonel Fernández, la mayoría de los senadores eran del PRD. Sí. Entonces, pero en ciertas cosas no hay diferencias, ¿verdad? Entonces, dice que recibieron esos valores tanto el funcionario Díaz Rúa para facilitar la contratación y el otro en el Senado, Andrés Bautista,
para agilizar la aprobación. Aprobación de contrataciones y aprobación de pago de préstamos, agilizar el pago de los recursos a veces, supuestamente. Exacto. Entonces, ahí ven ustedes cómo el dinero suyo, el de resolver sus problemas comunitarios, el de tener agua en su casa, el de tener buena educación, buenas atenciones médicas, seguridad en la calle, todo lo que usted no tiene porque el Estado no le da, ¿a dónde que está? Miren cómo se tiraban eso, miles de millones de pesos para arriba. Bueno, para arriba no, para los bolsillos de unos cuantos, porque no era para arriba. Entonces, está el caso de la autopista del Coral, el viaducto de La Romana. Por ejemplo, para la autopista del Coral, dice la Procuraduría que Víctor Díaz Rúa le pidió a la Odebrecht el 1.25% del valor total. El 1.25 del valor total. ¿Cuál era el valor total? Ese dato lo tengo por ahí. Es decir, una enormidad de dinero. Figúrense usted que el primer presupuesto de la obra era 3.600 millones, no, perdón, 360 millones de dólares y terminó en 400. 400 millones de dólares son 2.000 millones de pesos. Bueno, de ahí es que se supone que sale el pago de los 6 millones de dólares que Víctor Díaz Rúa habría recibido a través de una empresa creada por Conrado Pitaluga, una empresa offshore en Antigua y Barbuda, que se supone que era para recibir los recursos de esa autovía del Coral, el 1.25% del valor de la obra una vez firmado el contrato. O sea, después de que se aprobó, entonces se supone que será el pago. Sí. 6 millones, estamos hablando de 6.629.000 dólares. En una empresa creada por el abogado a quien las autoridades identifican como un supuesto testaferro de Víctor Díaz Rúa. Sí. Entonces, con la autopista del Coral, mira, yo mismo me mandé ese material aquí, no me ha llegado. Pero, aunque no de números exactos, pero se trata de que la autopista del Coral, con el tema de las avendas y esas contrataciones con sobornos para sobrevaluarlas, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa que cada kilómetro del viaducto de La Romana salió por 5 millones de dólares? Cada kilómetro, 5 millones de dólares. Si 250 millones de pesos, un kilómetro. Y hemos hecho la comparación, de acuerdo con documentos de la Unión Europea, que en Alemania un kilómetro de carretera vale 160.000 dólares. Y aquí 5 millones de dólares. Lo hemos dicho 60 veces. ¿Por qué no se ha auditado eso? Porque está bien, está en el expediente y tiene pruebas, eso es la verdad. Ahora, tenemos que averiguar cuánto nos robó la Odebrecht, porque con la Odebrecht se hizo un acuerdo lesivo al interés de la República Dominicana, del Estado Dominicano, para no acusarla, pero por los sobornos. Pero en las sobrevaluaciones hay un dineral. Señores, 5 millones de dólares por kilómetro. Y la forma en que eso se manejó es una cosa que da pena. Hágame el favor, acérqueme a aquella computadora que está por allí. Yo no sé por qué yo me envío las cosas y no me llegan a mí mismo. Ahora, Uchi, que ahí están los datos. Recordemos que aquí, en una ocasión, tuvimos incluso un conjunto de ingenieros que nos ayudaron a ver cómo se había incrementado el presupuesto de esa autovía del Coral
hasta en un 200%, cómo se hicieron adendas por tramos incluso, para lograr que este contrato tuviera un volumen mucho mayor. Y la forma en la que operaba Odebrecht en el país era que lograba un contrato, ganaba un concurso, y a partir de ahí comenzaban a identificar razones por las cuales había que hacer un adendum a ese contrato. Por eso no nos sorprende que ahora con Punta Catalina se hayan inventado una deuda del gobierno dominicano por más de 600 millones de dólares. Es el monto actual que está exigiendo Odebrecht al gobierno dominicano por Punta Catalina. Digo, ¿cuánto? 708 millones de dólares. Entonces, esta empresa, que además admite ser corrupta y que admite haber logrado una serie de obras en República Dominicana pagando sobornos, resulta que con la única obra que no ha hecho eso es con Punta Catalina. Sí. Es la única con que hizo un concurso transparente y lo ganó. Logra un acuerdo que realmente sigue siendo cuestionado por un segmento importante de la población dominicana, por más que Eduardo Jorge, como asesor y consultor y reconocido abogado de este país, le esté diciendo a uno que lo que se logró es adecuado y que van a pagar. Señores, Odebrecht va a pagar en 8 años lo que está cobrando de un trancazo. Sí. Le está cobrando al gobierno dominicano un dinero adicional, exigiéndole por el contrato de Punta Catalina porque no tomaron en cuenta unas condiciones medioambientales del puerto. Un invento, cuando se supone que incluso el contrato establecía que ellos hicieran sus evaluaciones medioambientales. O sea, le están buscando la vuelta. Esto lo que sugiere o insinúa es que detrás del contrato escrito hay uno no escrito, hay un pacto para no tocar las sobrevaluaciones, porque ahí es que está la mayor parte del dinero que el Estado Dominicano puede recuperar. Y de esta manera sacan de todo esto a Punta Catalina, que es el proyecto más grande, y entregarle más dinero a la Odebrecht es el colmo de la desvergüenza, es el colmo del descaro. Hay que someter a Odebrecht por las sobrevaluaciones, por eso es que no se quiere hacer las auditorías en las carreteras. Miren, ¿cuántas veces hemos dicho de la carretera El Río Jarabacoa, que hicimos un reportaje y que hicimos fílmica, donde hay derrumbes grandísimos? Esa es la última carretera de Odebrecht que se inauguró aquí, la inauguró Leonel Fernández días antes de entregar, en el 2012. Esa carretera lo que tiene son 7 años de construida. Está deteriorada de arriba abajo, de punta a punta, mejor dicho. Y tiene socavones, pero grandes. Y ahí sale precisamente en el expediente una cantidad de dinero que se cobró por eso, con un montón de adendas. Eso lo habíamos dicho 60 veces aquí. Y no somos Ministerio Público, ni tenemos cientos de fiscales y toda la fuerza pública y acceso a todos los archivos del Estado como lo tiene el Ministerio Público. Sí, son cosas que saltan a la vista, y eso lo hemos señalado, todo lo que hay en esa carreterita, demandando que se hiciera la auditoría. ¿Desde cuándo estamos hablando de eso? De hace, bueno, mucho más de año y medio. Tenemos hablando de esa carretera. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho esa auditoría de esa carretera, que va a salir al primer paso que dé cualquier auditor, y sobre todo si va al terreno, al primer paso que dé van a comenzar a salir las sobrevaluaciones? Y entonces la Odebrecht nos está cobrando 708 millones de dólares más, y nosotros no queremos averiguar cuánto nos robó en las sobrevaluaciones de las obras. Entonces casi le estamos pidiendo excusa. O sí, es el pecado más grande de esta administración de la República Dominicana.
Bueno, está lo de excluir a Punta Catalina también, obviamente. Entonces, en el caso de Víctor Díaz Rúa, es el funcionario con más vinculaciones con Odebrecht. Incluso recibió pagos directos, por lo que dice el expediente. Exacto. Es decir, que no pasaron por Ángel Rondón. Sin intermediario, no pasó por Go. Sí, porque todos los demás cobraron con Ángel Rondón de intermediario. Repito, él dice, esos fueron mis honorarios, pero los dueños y altos funcionarios de Odebrecht dicen, no, ese dinero se lo entregábamos para que él sobornara. Dice... Un dato importante. Y además esos pagos directos de Odebrecht los recibió tanto cuando era director de INAPA como cuando era ministro de Obras Públicas, porque él tiene varias obras en esas dos funciones, unas en INAPA y otras en Obras Públicas. Y tal y como tú señalaste, cuando la muy eficiente fiscal del Distrito Nacional inició una investigación, el gobierno no guardó apariencias. Descaradamente le prohibieron a la fiscal que investigara, con la Suprema Corte de garante de que eso se prohibiera. Es un hecho insólito, porque además el Ministerio Público es el único que tiene la facultad para decidir cuándo archiva o no, que es lo que acaba de hacer el procurador. Archivó de manera provisional la investigación con relación a los 7 u 8 encartados que fueron sacados del expediente en este momento. Pero le quería dar un dato de Díaz Rúa que no podemos olvidar, Uchi. Estamos hablando del secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Involucrado en un importante caso de corrupción. Ya tuvieron hace un tiempo a Félix Bautista, secretario de organización de esta organización política, valga la redundancia, y ahora estamos hablando del secretario de Finanzas del PLD, que logró evadir la justicia hace un par de años con ese caso de Jenny Berenice Reynoso, esa investigación que había abierto la fiscal del distrito precisamente ante la sospecha de que estuviera involucrado en casos de corrupción. Y mira este dato. Hemos visto que uno de los elementos de prueba que dice tener, estoy hablando yo, no se duerman, uno de los elementos para acusar a varios de los imputados son esas adendas que son ilegales que se hicieron a esos proyectos. En el caso de uno de ellos, y nosotros cuando hablamos de uno o del otro no estamos diciendo es culpable o inocente, porque nunca nos hemos creído que ese es nuestro rol, pero señala el expediente las adendas que le hizo al otro proyecto, creo que al de Pinalito, el entonces subdirector de la CDE, Radamés Segura, miembro del comité político, que quedó excluido. Entonces, si las adendas sirven para acusar a uno, sería bueno saber por qué no sirven para acusar en este caso. Y lo mismo decimos si el Ministerio Público en el expediente identifica la entrada de recursos en cuentas de familiares o personas relacionadas, porque esas personas no están en este momento sometidas a la justicia. Si el Ministerio Público identifica a esas personas como supuestos testaferros, llama la atención que ese tipo de identificación esté como soporte para someter a la justicia a una persona, pero que no se encuentre como un elemento suficiente como para incluso que se establezcan responsabilidades de tipo penal con aquellas personas que hayan incurrido en esa práctica. Llama la atención por lo menos hasta ahora. Eso no significa que el Ministerio Público no pueda avanzar en su proceso más adelante, incluyendo a otras personas. Mira, por ejemplo, a propósito de lo que tú acabas de decir, dice que a Díaz Rúa, el 6 de junio de 2011, la empresa Lachan Corp de Rondón Rijo autoriza a Banca América transferencia de $674,456, que son 33.7 millones de pesos, a favor de la empresa Almafrío, de la cual es socia Albox, que es propiedad de Díaz Rúa. Es decir, el expediente habla de un entramado de empresas, ¿no? Entonces dice que fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lachan
Corp y contratistas Conamsa de Díaz Rúa, de Ángel Rondón, al señor Leonardo José Guzmán Forbernard, y dice el expediente, yerno y testaferro del imputado Víctor Díaz Rúa, ¿verdad? Entonces, y la imputación por lavado es a una sola persona. Entonces, si están diciendo que todo eso eran mecanismos para lavar, poco a poco. Sí, en el caso, ya ustedes se refirieron a los pagos que le hicieron a Jesús Vázquez Martínez. Tommy Galán Grullón dice que fue uno de los legisladores que gestionaron y recibieron grandes cantidades de dinero de Odebrecht a través de Rondón y ocultó esos fondos con adquisición de inmuebles y aporte a sus campañas políticas en 2006, 2010 y 2016. Y entre el 6 y el 10 dice que el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero varía sorprendentemente de 2010 a 2016, cuando se incrementa en un 63%. Dice que ocultó 63 millones de pesos en inmuebles. Sí, lo adelantábamos. Entonces, cuando llegamos a Punta Catalina, que es la gran fosa de este expediente, resulta que dice la Procuraduría que evaluó y valoró el informe de investigación emitido por la Comisión de Investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación, y dice, él da por buena y válida una investigación que no la hizo él, el Ministerio Público, que es al único que le corresponde, ¿verdad? Entonces es una cosa que no se ajusta a la ley. Una investigación privada se pudiera justificar diciendo que el presidente quería que alguien le dijera, alguien que él confiara le dijera cuál era la verdad del asunto. Pero eso tiene efecto para que el presidente se convenza de una cosa o de la otra. Pero legalmente la investigación le corresponde al Ministerio Público. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley. Y el Ministerio Público, en lugar de él investigar, dice, mira, ahí hubo una comisión privada que investigó y damos por bueno y válido lo que ellos dicen. Esto es una cosa, eso nunca se justificará, ¿eh? Y siempre se podrá actuar legalmente, porque ahí falta una pieza fundamental, que es una investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede decir, un particular investigó y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. No, el Ministerio Público tiene que investigar. Ahora, el hecho de dar por bueno y válido algo que es extraoficial es grave, grave. Si aquí alguna vez el pueblo dominicano decide cambiar todo esto y poner a otra gente diferente, que yo diría diferente no solamente al partido que está en el gobierno, no, sino a todo esto que está involucrado en todas estas cosas. Si algún día el pueblo dominicano decide eso, se pueden abrir de nuevo muchísimas partes de este expediente. Se pueden, porque no se ha hecho justicia. Simplemente porque no ha habido la intención de que se haga. Ha habido una intención parcial, pero esa parcialización ha dejado fuera partes de toda esta corrupción que de ningún modo se puede aceptar que se queden afuera. Esto los hará hacer más maroma para quedarse como quiera en el poder, porque tiene que estar consciente de que si las cosas cambian, bueno, si ganar el PRM, que es el segundo partido, tampoco van a cambiar. Pero si el pueblo dominicano decide entregarle el poder a alguien más, a alguien que no esté comprometido con nada de esto, a algo, a algún grupo, que eso no lo conocemos, ¿verdad? Todo esto puede volver a someterse a la justicia como Dios manda, por todos los huecos que de manera olímpica,
descarada han dejado ahí, en ese expediente. Pero repito, el gran pecado de ese expediente son las cosas que se quedaron afuera. Punta Catalina, la investigación del financiamiento de campaña, confesada por uno de los que después fueron exculpados. Bueno, que están en el archivo provisional. Y las sobrevaluaciones. Y las sobrevaluaciones. Sí. Financiamiento de campaña y Punta Catalina son las grandes exclusiones. Ahora, aparte de eso, el expediente tiene pruebas suficientes para condenar a cada uno de los imputados.